Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a meditar en la palabra. Yo quiero que vayamos a la carta a los Efesios. Está en el Nuevo Testamento, después de los Gálatas, viene Efesios. Y vamos a estar leyendo un pasaje en el capítulo 6 de esta carta. Una carta que es, como toda la Biblia, muy interesante porque encierra una serie de enseñanzas y de principios que son tremendamente importantes para nuestra vida si nosotros queremos conocer de Jesús y caminar. Nos habla de esa realidad que todo aquel que experimente ese encuentro con Jesús vive, porque nos explica lo que éramos antes, cómo estábamos antes, aunque nosotros no nos dábamos cuenta. En el capítulo 1, 2 de Efesios vemos que Dios nos muestra, nos habla y nos hace ver que tengo que cambiar de micrófono. Aleluya. Esto es para que me escuche bien, 2 micrófonos, Esto es como cuando el Señor decía, de cierto te digo, te lo repetía. Bueno, ahora sí. Y como os decía, esta carta a los Efesios es interesante porque es una carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, en Asia. Una iglesia que había nacido dentro de un contexto muy complicado, muy difícil, muy único, porque allí en la ciudad de Éfeso estaba el templo a la diosa Diana y toda Asia rendía culto a la diosa Diana, pero además de eso, era una ciudad volcada a la brujería, a la hechicería, a la magia. Ellos eran personas que estaban muy acostumbrados a la realidad del mundo espiritual. Hoy en día yo me encuentro con gente que tú le dices, bueno, es que tú sabes que el mundo espiritual existe y no lo tienen tan claro. Cuando tú le dices, tú crees en Dios, bueno, yo creo que algo debe existir, pero no sabes dónde está, ni cómo es. Y cuando nosotros empezamos a ver la Biblia, a leer la Biblia y empezamos a ver la realidad del mundo espiritual, un mundo que nosotros no percibimos con nuestros sentidos naturales, pero que sí existe y que condiciona el mundo natural. Y la Biblia nos habla y nos revela de eso. Y entonces esta gente se había convertido a Cristo en medio de ese contexto. Y Pablo les escribe y les habla cosas que para ellos eran muy normales, muy naturales, porque les habla de una profundidad del mundo espiritual, de la revelación de lo que es el mundo espiritual, que en otros lugares no podía hacerlo Pablo, porque no tenían esa experiencia que ellos habían tenido. La iglesia de los Efesios era una congregación que nació en esa realidad. Por eso Pablo les habla de lo que era ser alguien que no tenía a Cristo, del efecto. Incluso les dice, es que nosotros con Cristo estamos juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales. Y toda esa revelación la trae a través de los Efesios. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy bien lo que es la realidad del mundo espiritual. Y esa realidad del mundo espiritual nosotros no la podemos dejar de lado. Nosotros no podemos ignorarla. Si realmente queremos ser de los que se mueven en esta tierra honrando, glorificando el nombre del Señor, pero también de los que se mueven en esta tierra caminando en victoria. Cuando nosotros hablamos de caminar en victoria, lo que estamos hablando es caminar en esta tierra venciendo todas esas situaciones que se nos presentan en nuestro día a día, pero venciendo, saliendo victoriosos, no viniéndonos abajo, siguiendo las pautas
y las enseñanzas de la palabra de Dios, siendo ayudados por Dios. Eso es caminar en victoria. Algunos lo confunden porque relacionan el estar en victoria con todo lo que les va bien. Pero yo te voy a decir algo, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros problemas, en medio incluso de nuestros fracasos, podemos estar en victoria, porque si permanecemos fieles a Cristo, entonces estamos en victoria. No es solamente que las cosas nos vayan bien. Por eso algunos se decepcionan con el Evangelio. Porque yo no sé de dónde han sacado que el Evangelio es color de rosa. Usted no tiene trabajo, usted venga a los caminos del Señor, que Dios le va a dar trabajo. ¿Qué trabajo quiere? Usted escoja. Yo digo, ¿de dónde han sacado eso? No, si usted tiene a Cristo en el corazón, nunca va a estar enfermo. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Quién te ha dicho que no vas a estar enfermo? Ay, si usted viene a Cristo nunca tendrá un problema. Pero al contrario, se van a aumentar los problemas porque se va a levantar un enemigo que va a querer destruir tu vida. No va a querer que sigas, que avances. Y entonces esa realidad, hermanos, es la que nosotros tenemos que entender. Y Pablo les escribe a los Efesios y les habla, y llegamos al capítulo 6 de esta carta, donde habla de la armadura de Dios, pero también revela el conflicto espiritual que tenemos los que hemos decidido seguir a Cristo. Es un conflicto contra un enemigo espiritual que es tremendamente poderoso, tremendamente malvado, tremendamente astuto, pero podemos seguir adelante porque dice la palabra que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. No importa cuán grande es el ejército enemigo, lo que tú tienes que saber cuán grande es el tuyo. No importa las herramientas, las armas espirituales que pueda tener el enemigo para destruirte. Lo que tú tienes que saber cuáles son las tuyas. Cuáles son las que Dios te ha provisto y las que Dios nos ha provisto. Por eso la palabra nos llena de guía, de enseñanza y nos anima. Nos anima a seguir adelante sabiendo quién es el que está con nosotros. Pero también nos enseña que en medio de esa realidad de que Dios está con nosotros, hay una parte de responsabilidad que a nosotros nos toca. Por eso en el capítulo 6, a partir del verso 10, empieza a explicarles lo que tienen que hacer, que se tienen que fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Les habla de la armadura, les dice contra quién tenemos conflicto, que no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero yo quiero que nosotros prestemos atención a un texto, ¿verdad? A un pasaje más que un texto, que empieza en el versículo 18. Pablo les revela contra quién tenemos la guerra, qué tenemos que hacer para salir victoriosos, es decir, revestirnos de toda la armadura de Dios. Pero dice que revestirse de la armadura de Dios no es suficiente si no damos un paso más. Es necesario el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra, el escudo de la fe, el calzado, que es el evangelio. Todo eso es necesario. Pero dice Pablo, todo eso tiene que estar en nuestra vida, pero para que realmente funcione es necesario que vosotros seáis capaces de hacer algo más. Y dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este texto nos hace ver la importancia de algo de lo que llevamos hablando durante estos últimos días. Hemos estado hablando acerca de la intercesión. Interceder es ponerte delante de Dios a favor de alguien o de una situación que implica personas de por medio. A veces podemos estar intercediendo por una situación que va o que tiene que cambiar, pero esa intercesión, esa situación, si cambia, habrá un beneficio directo a las personas. Esa es la realidad. Todo siempre gira en torno a las personas. Todo debe girar en torno a las personas, porque son las personas la corona de la creación. Somos las personas los que a Dios le motivamos, aunque toda la creación está sujeta a Él, pero cuando Dios ve al hombre, al ser humano, Dios tiene una relación distinta y especial con el ser humano. Por eso el Hijo de Dios vino para morir por todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cuando nosotros hablamos de la intercesión, Pablo, en este contexto que le está hablando, les está diciendo: vosotros sabéis muy bien lo que es el mundo espiritual. Vosotros habéis visto el poder de las tinieblas. Algunos de vosotros lo habéis experimentado hasta que vino Cristo y trajo libertad y rompió toda cadena y toda atadura en vuestras vidas. Y ahora tenéis a Cristo en vuestro corazón. Vosotros sabéis muy bien que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Recordad esto, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad, que lo único que quieren es cargarse la vida de lo más importante para Dios, que es el ser humano en esta tierra. Y vosotros sabéis muy bien que para enfrentaros a ello es necesario que estéis preparados. Necesitáis la armadura, pero necesitáis manteneros en una acción constante. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y aquí es donde yo quiero que nosotros entendamos por qué estoy hablando de la intercesión. Porque Pablo dice, en el Espíritu, velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Pablo les está diciendo, la victoria vuestra no es solamente para vosotros. Si tú has recibido bendición de Dios, no es para que te la lleves a la tumba, es para que otros también sean bendecidos. ¿Lo entiendes a esto? Por eso hablamos de discípulos. El discípulo es aquel que sabe que está en medio de una congregación para recibir, para fortalecerse, para ser edificado, para crecer, pero con un objetivo, el objetivo de dar, el objetivo de ayudar, el objetivo de ser usado por Dios para que otros también sean bendecidos. Por eso le está diciendo, vosotros está bien que estéis preparados, está bien que recordéis de dónde Dios os ha sacado, está bien que vosotros seáis conscientes de que estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero es necesario que recordéis que hay algo que no puede faltar en vuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho en vosotros tiene que redundar en beneficio a los demás. Y eso es lo que hace la intercesión. Por eso no les habla solamente de orar por ellos. No les dice revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. No les dice solamente eso.
Y les añade, y orad para que vuestra armadura esté resplandeciente, para que vuestro escudo esté bien. Le dice, no, tenéis que entender que esta realidad de bendición sobre vuestra vida tiene que repercutir en bendición en la obra. Si la obra de Dios no es bendecida con tu bendición, entonces tenemos que empezar a dudar si lo que tú tienes es bendición de Dios o es bendición humana. Y en esto hay veces que caemos en la trampa y caemos en el engaño. Y hay cosas que las trabajamos nosotros, las luchamos nosotros, las forjamos. A Dios no le damos lugar. Cuando salen bien, decimos, Señor, bendice esto. Ni le hemos preguntado a Dios si debíamos hacerlo. Nosotros hemos ido. Y hay muchas cosas en la vida que nosotros sí las podemos lograr. Porque Dios nos ha dado capacidad también para lograr metas personales y particulares, ¿o no? Es así. Si tú te pones a estudiar una carrera, no vas a terminar la carrera si no estudias y apruebas los exámenes tú. ¿A que sí? Dios te podrá ayudar en un momento determinado, pero tú no vas a ir a un examen y vas a decir, oh Dios, ahora manda al ángel Gabriel que lo haga por mí. ¿A que no? ¿Por qué? Porque Dios va a decir, sin vergüenza, si no has estudiado tú, el 0 es para ti, no para el ángel Gabriel. Tenemos que entender eso. Pero yo os hablo dentro del contexto de esta realidad. Y entonces le dice, claro, vosotros tenéis que interceder. Y la intercesión es un arma tremendamente poderosa, pero que como toda arma hay que saberla usar. Nadie en el mundo natural recibe una licencia de armas si no garantiza de que sabe usarla. ¿Es así o no es así? Los ejércitos no salen a la guerra y cogen a los soldados y le dicen, tome, todo este es el armamento y salga. Y ahí vemos al soldado diciendo, ¿y por dónde van las balas? ¿Dónde las pongo? ¿No? Y empieza por el cañón, poniendo. Tienen que tener una preparación para saber usar las armas. Y la intercesión es un arma espiritual mucho más poderosa de lo que tú puedes llegar a pensar o imaginar. Y el enemigo sabe que si logra hacer de ti una persona que nunca interceda, una persona que no tenga en su corazón esa capacidad de pedir por otros y por otras realidades que no sean las suyas, puras y personales, siempre te tendrá ocupado en tus problemas y nunca producirás bendición a los demás. Esa es la estrategia del enemigo. Incluso al diablo no le importa que tú ores, mientras no salgas de ahí, de tu cuarto, de tu trabajo, de tu vida, ay, yo quiero mi trabajo, yo quiero mi tal, y mi niño que vaya bien, y todo mío, ay, y cuando de repente el Señor dice, pero toda la vida has estado así, no vas a dar nada a los demás, y dice, no tengo tiempo con todo lo que tengo para pedirle a Dios. Y eso es un síntoma de debilidad en el discípulo, porque el discípulo no ha sido puesto por Dios, no es levantado por Dios, no es respaldado por Dios para ensimismarse, es para dar. Así que mira al que tienes a tu lado y dile, hermano, Dios quiere que usted dé. Si lo conoces y tienes confianza, dile que tú tienes que dar. Ahora bien, como os decía, la intercesión es un arma espiritual que hay que usarla bien si nosotros queremos que sea eficaz. El arma hay que usarla bien si nosotros queremos que el arma cumpla su efecto. Estas son armas espirituales que son para bendición. El único que se ve afectado negativamente en el ejercicio y el uso de estas armas espirituales que Dios ha provisto es el diablo y todas estas huestes espirituales de maldad. Todos los demás trae bendición. Son armas que provocan bendición. Son armas que cambian las realidades. Son armas que Dios nos ha dado, como dice la palabra en 2 de Corintios, poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Para que cosas que no pueden caer de otra forma usando las armas espirituales caigan.
Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son basadas en la buena intención, no son basadas en el conocimiento humano, no son basadas en el número, en la cantidad, en lo que en otros contextos podría ser muy importante. Dice, no, las armas de nuestra milicia son espirituales, no son carnales, no se pueden usar naturalmente. Por eso, utilizarlas bien a nosotros nos garantiza que lo que Dios quiere que nosotros vivamos, hagamos y provoquemos a los demás sea una realidad. Ahora bien, antes de seguir adelante, yo tengo que preguntarme si tú estás dispuesto a saber cómo usar esta arma que es la intercesión. ¿Realmente quieres aprender a usarla o no? Amén. Quiere decir que luego no me puedes decir, ay, pastor, yo... Porque cuando uno dice, yo quiero, yo tomo nota, ¿eh? Y me quedo con la cara de todos, ¿eh? Así, mira, yo hago así, ya está. Dice la palabra acerca de cómo nosotros tenemos que interceder. Dice, fijaos cuando empieza en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y añade que más, ¿cómo tiene que ser toda oración y súplica? ¿En qué, perdón? A ver, no escucho. ¿Tienes Biblia allí? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo tiene que ser nuestra oración y nuestra súplica? ¿En qué? En el Espíritu. La intercesión tiene que ser en el Espíritu, no en la carne. Y hablar de ser y hacer algo en el Espíritu implica ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Orar en el Espíritu es orar guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestra carne. Y entonces podemos empezar a decir, pero ¿cómo es orar entonces en el Espíritu? Muy sencillo, hay una cuestión lógica. Tienes que saber para qué ha venido el Espíritu Santo. Tienes que saber para qué fue enviado el Espíritu Santo. Tienes que saber por qué el Espíritu Santo está hoy, no solamente entre nosotros, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes el propósito, todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es para alcanzar ese propósito. Todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios nunca se aleja del propósito por el cual el Espíritu Santo ha venido y está entre nosotros. Y entonces yo te voy a leer 3 textos rápido. Juan 14, 26. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué ha venido el Espíritu Santo? Para recordarnos todas las cosas. ¿Y qué más? Y enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús nos ha dado. Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viendo solamente estos 3 pasajes, estos textos de la palabra del Señor que nos revelan para qué ha venido el Espíritu Santo, nosotros podemos empezar a entender qué es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía para mostrarnos la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Por eso dice, cuando venga el Espíritu os guiará a toda la verdad. Es decir, cuando tú oras guiado por el Espíritu Santo, no solamente ves
tu necesidad, sino que el Espíritu Santo te hace ver y nos hace ver cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros y en nosotros. Cuando el Espíritu Santo te guía, tú estás orando en la carne por tu trabajo, y de repente el Espíritu Santo te dice, vale ya. Es hora, es momento de que tú entiendas que el trabajo tuyo no es lo más importante de Navarra, que es importante que pidas al Padre por esto, que hay problemas en los colegios, que hay unas leyes que van a salir y que están funcionando de una forma en la que se van a cargar la juventud, la niñez. Entonces tienes que orar para que la voluntad del Padre se haga. ¿Recordáis cuando hablábamos del Padre nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que cuando vosotros os dirigís al Padre, la razón principal no es tu necesidad nada más. Es que el reino de los cielos venga a esta tierra y que Dios haga su voluntad de la misma forma que lo hace en el cielo, que lo haga aquí en la tierra. El Espíritu Santo, orar en el Espíritu, es orar guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muestra la voluntad de Jesús, porque Él nos revela todo lo que nos vino a enseñar, porque Él nos recuerda su palabra, porque el Espíritu, cuando tú estás en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ya no es tan importante tu preocupación o cómo te sientes tú. El Espíritu te lleva a otro nivel, a otra realidad. Por eso algunos, yo intercedo, tengo un corazón de intercesión, pero piden y piden y piden por cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Piden por sus cosas. Y Santiago nos enseña, y lo vuelvo a recordar, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Se puede pedir a Dios mal? Sí, la palabra me dice que sí. Dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Os habéis olvidado de cuál es la voluntad de Dios? El Espíritu nos guía para ello. El Espíritu nos guía de manera profética porque dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando tú intercedes en el Espíritu te dice, poneos las pilas porque no veis nada, no percibís nada. Pero Dios, que todo lo sabe, dice, ponte a orar, ponte a clamar, porque se viene algo que como no estáis preparados, lo vais a pasar mal. Por eso dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Estamos hablando que es una guía profética. Por eso los intercesores, el que intercede bien, el que sabe usar la intercesión, son personas que siempre es como que están un paso por delante. Y que Dios le muestra de muchas formas las cosas, a veces directamente, y les trae una visión y les dice, mira, cuidado con esto, porque esto mal. Y otras veces el mismo Espíritu les lleva con carga y uno empieza, y yo no sé por qué estoy orando, yo no sé por qué estoy pidiéndole a Dios por el hermano, no lo sé, pero Dios me está diciendo que ore, que clame por el hermano, que interceda. Y al tiempo nos enteramos que ha ido al médico y los médicos le han dicho, tiene un problema. Gracias a esa intercesión el hermano no se vino abajo. Le estuviste sosteniendo aún antes de que pasara. Eso es orar guiado por el Espíritu Santo. Orar guiado por el Espíritu Santo es ser guiados para glorificar a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Jesús. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nunca te va a meter y te va a guiar en una cuestión de oración para que tú recibas algo que no sea para glorificar a Jesús. Eso lo hace tu carne. O sea, hay cosas que nosotros en nuestra carne podemos anhelar, desear y demás. Pero cuando el Espíritu Santo nos mueve para algo, siempre nos va a mover a orar y a interceder para que el resultado glorifique ¿a quién? A Dios, a Jesús. Entonces, cuando tú estás intercediendo, tú dices, a ver, lo que yo estoy pidiendo, el resultado, si yo lo recibo, ¿glorifica esto a Jesús o no? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Y por último, cuando hablamos de
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para manifestar poder de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Quiere decir que cuando tú estás intercediendo, el poder de Dios no puede faltar. Y entonces interceder guiado por el Espíritu es interceder movidos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, que nos hace incluso mirar las cosas que no son como si fuesen, que nos hace enfrentarnos y a cualquier tipo de conflicto espiritual porque confiamos y sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que nos lleva a no amedrentarnos, porque vienen los problemas y el que realmente es intercesor en el Espíritu se levanta y dice, ¿sabes qué? Vendrán todos los problemas, habrá situación, tenemos crisis, han surgido muchas malas noticias, pero yo oro guiado por el Espíritu sabiendo que Dios tiene poder para cambiar la realidad, que Dios tiene poder para traer y hacer milagros, que Dios tiene poder para cambiar lo que el mundo puede ver como algo incambiable, insustituible. El Espíritu Santo de Dios nos motiva y nos hace orar con una fe, con un poder, con una autoridad que viene de Él, que no viene de ti, viene del Espíritu Santo, porque eso es orar en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso interceder no es cualquier cosa, es hacerlo en el Espíritu, guiados por el Espíritu. También dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando en ello, es decir, cuidando todo lo que estás orando, guiado por el Espíritu, con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia. Es decir, la intercesión, hermanos, es un tema de constancia. Interceder es mantenerte constante en algo que el Espíritu te está guiando y que te está diciendo que ores y que te tienes que mantener ahí en eso hasta que se ejecute la perfecta voluntad de Dios. El intercesor no ora una vez al mes por Navarra. El intercesor ora, clama y el Espíritu le mueve. ¿Sabes hasta cuándo le va a mover? Hasta que veamos a toda la gente entregada a Jesucristo de Nazaret. Porque mientras haya una vida en un pueblo de Navarra que no conoce de Jesús, el Espíritu nos va a levantar y nos va a decir, hay que llegar a ellos. Empieza a clamar. Por eso dice, velando con ello con toda perseverancia y súplica. Nosotros vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, el profeta Daniel. Daniel se dio cuenta de una realidad viendo los libros, viendo el profeta Jeremías. Se dio cuenta que ya se habían cumplido en su época los 70 años de cautividad. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Empezó a clamar, empezó a interceder por su pueblo. 21 días ayunando, intercediendo, clamando por el pueblo hasta que le llega la respuesta. Y la respuesta llega y dice el ángel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para buscarme, fuiste oído. Lo que pasa es que el príncipe de Persia se me opuso y no te pude traer la respuesta el primer día. Menos mal que Daniel era intercesor. Que no oró un día y dijo, ay Señor, como no encuentro respuesta ya, qué aburrimiento. Aquí lo dejo. Siguió clamando. ¿Hasta cuándo clamó? Hasta que recibió la respuesta. Tremendo. Lo vemos a Moisés. Moisés, un intercesor. 40 años ejerció el ministerio de intercesor delante de Dios a favor del pueblo. 40 años en el desierto. 40 años. Y cuando ya Moisés perdió la capacidad de intercesión, fue cuando fue dejado de lado por parte de Dios. Moisés, mientras él se mantuvo en esa perseverancia de intercesión, de clamor, es decir, de ir a Dios a favor del pueblo, cuando él se olvidó de eso e hizo salir agua de la roca por su propia capacidad, Dios le dijo, no Moisés,
Yo no te puse para esto, no eres tú el que hace el que decide sobre el pueblo. Yo te he dado autoridad, pero tiene que haber una relación constante. 40 años estuvo Dios en un momento determinado ante la queja, la murmuración del pueblo. Dice Dios, yo los voy a eliminar a todos y te voy a poner sobre otro pueblo. Y ahí estaba Moisés diciendo, no, Señor, no, no, ¿por qué? Porque los demás pueblos lo van a ver, se van a enterar y van a decir, este Dios es tan débil que no ha podido meter a estos torpes, no sale en la Biblia, pero bueno, estos torpes a la tierra prometida. Es más, Señor, si los vas a quitar, quítame a mí también. Qué intercesión, ¿verdad? 40 años intercediendo. Se mantuvo constante. El apóstol Pablo no era de los que iba, fundaba una iglesia y decía, bueno, adiós. Él oraba e intercedía. De hecho, el segundo viaje misionero es como consecuencia de lo que él decide ir a ver todas las iglesias que se habían fundado, a ver cómo estaban. En esa época no había internet, no había WhatsApp, ¿verdad? Que tú estás hablando ahí con la persona que te pone en el culto. No, en esa época o estabas presente o igual ni te enterabas. Pues él decía que sobre él se agolpaba una pesada carga por las iglesias, por la salud y la sanidad, y que oraba para que ellos conocieran el poder del amor, para que ellos fueran perfeccionados en el conocimiento de la verdad. Es decir, él no dejaba de orar porque ya no estaba. Él seguía intercediendo. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, no podía olvidarse. Nehemías, este hombre que empezó intercediendo y que Dios lo utilizó para edificar la muralla, él durante todo el tiempo que estuvo allí fue un intercesor. Venían los enemigos y decían, nos vamos a cargar todo esto. Y él oraba a Dios, Señor, y Dios le daba sabiduría, le revelaba lo que iba a pasar y entonces él iba un paso por delante. Corazón intercesor. Pero no era cuando se trunca o se tuerce un poquito el asunto, no dice, ay, bueno, es que esto es muy pesado, es que estas cargas, es que yo ya no puedo. ¿Os dais cuenta por qué necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe? Porque en nuestras fuerzas nosotros solamente vamos a orar por lo que a nosotros nos conviene. Pero el Espíritu Santo ora por lo que Dios quiere. ¿Entendéis cuál es la diferencia? Pero claro, hay que mantenerse constante. Y la constancia, esa perseverancia, demuestra algo. El intercesor que se mantiene constante muestra 4 cosas en su vida. Primero, fe en Dios. ¿Por qué? Porque aquel que intercede guiado por el Espíritu no intercede por lo que ve, sino por lo que recibe. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a nosotros a mantenernos firmes y a decir, no veo nada, todo está chungo, todo está negro, pero Dios dijo que iba a obrar. Dios dijo que iba a sanar. No sé cómo lo va a hacer, pero yo estoy perseverando porque le creo a Dios. Eso es fe. El intercesor muestra incluso la magnitud de la necesidad. Es decir, cuando uno tiene la capacidad, guiado por el Espíritu, de ver el dolor de una persona que está hundida, que está amargada, que está deprimida, se da cuenta del tamaño de la carga, de la magnitud del problema, y eso trae carga a su corazón. Intercede. Clama como Nehemías cuando se enteró de cómo estaba el pueblo. Dijo, yo no puedo permanecer indolente. Y se puso a clamar por el pueblo. El intercesor que persevera muestra en su vida amor. Porque el amor nos lleva incluso a cubrir multitud de defectos, de pecados. Sin amor, ¿quién va a levantar una oración por alguien? Pero cuando el amor de Dios nos levanta y nos sostiene, nos mantenemos perseverantes. Por eso la perseverancia muestra el amor que hay en nuestro corazón. Cuando tú ya te has cansado de orar por alguien,
es que se te ha enfriado el amor. Es que ya te da igual, que haga lo que quiera. Yo ya le hablé. Y por último, el intercesor que persevera muestra responsabilidad. Es alguien responsable. Es alguien que dice, Dios me ha bendecido para bendecir. Yo no puedo dejar de lado la responsabilidad que Dios me ha dado. Por eso la intercesión requiere perseverancia. Y Pablo le está diciendo a estos, es que vosotros tenéis que manteneros constantes en esto, en estas oraciones y súplicas. Tenéis que entender que ahí es donde realmente vamos a ver el fruto y el resultado. Y por último, usar bien la intercesión es usarla con propósito. Con propósito. Por eso dice, cuando habla velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí. Y esto quiero que prestes atención porque dice Pablo, yo necesito que vosotros le pidáis a Dios por mí, por algo específico. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, hermanos, conocía bien, muy bien el poder de la intercesión. Por eso Pablo le dice, es que tenéis que orar por todos los santos. Tenéis que clamar, interceder por todos los santos. Orar por la iglesia. Tenéis que interceder para que aquellos que están fríos, el Espíritu de Dios obre en ellos, porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, porque Dios no tarda, no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento hasta que Cristo venga. El intercesor sostiene la vida del débil. Le ayuda a que el débil pueda ver, le ayuda a que el débil se fortalezca, porque una vez que el débil está fortalecido, este débil puede ayudar a otro. Y le está diciendo, esto es una carta a la iglesia, no al liderazgo, a todos los efesios. Vosotros tenéis que orar por los santos, tenéis que perseverar guiados por el Espíritu. En lugar de tomar tiempo para quejaros, para criticar, para lamentar y maldecir, para decir, ¿por qué estoy aquí? Yo, mirad, hace poco estaba hablando con alguien. Yo le decía, pero es que tú necesitas entender lo que Dios quiere, porque no puedes, si me dices que conoces a Jesús, no es normal que tú le abandones a Él. Y a mí cuando me dicen, no, yo creo en Dios, yo sigo teniendo la misma fe, aunque no me congregue, aunque no lea la Biblia, aunque no, eso es mentira, hermano, eso es un engaño diabólico. El diablo te hace creer que tú eres el más guapo del universo y estás más derrotado que para qué. Te pone una foto de Brad Pitt y tú piensas que es un espejo. Y dices, qué guapo que soy yo. Luego te ves en un espejo de verdad y dices, madre. Es que es así. Satanás tiene capacidad de distorsionar la realidad. Por eso Pablo le dice, mirad, es que vosotros que conocéis cómo es el mundo espiritual y que hay una guerra espiritual que no es contra sangre y carne, tenéis que perseverar en la oración por los santos, por la iglesia, no por el hermano Santos, por los santos, hermano, por la iglesia, por el que tienes a tu lado. Míralo por un momento. A lo mejor ni le conoces, a lo mejor es la primera vez que viene, pero da igual, por fe yo declaro que va a ser iglesia, amén. Por ese. Pero le dice, y esto a mí me rompe la cabeza, natural. El apóstol Pablo había fundado esa iglesia.
Punto 1, fundó la iglesia. Punto 2, el apóstol Pablo fue usado poderosamente para enseñar el evangelio allí a los efesios. El apóstol Pablo tenía una autoridad directa dada por parte de Dios. Tenía capacidad de revelación que pocos tenían. Pero el apóstol Pablo, conociendo el poder de la intercesión, dice, es necesario que la iglesia levante clamor por mí para que yo pueda hacer lo que Dios me ha pedido que haga, porque yo en mis fuerzas no podré hacerlo. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo esté diciendo, os pido por favor? Esto parece la oración de alguien que va a predicar por primera vez. Alguien que no tiene experiencia en la predicación y demás, y viene el pastor y le dice, ¿sabes qué? El domingo próximo vas a predicar tú. ¡Oh! Oran, empiezan a clamar, y a todo el que ve le dice, hermano, ora por mí. Ora por mí, ora por mí. El domingo tengo que subir a predicar y te pido, mira, ayúdame para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es decir, que la gente lo reciba, por el cual, me han pedido, soy embajador de todo esto. Es más, te pido que por favor el miedo no me paralice, que yo pueda hablar de él con denuedo como debo hablar. Eso que te lo diga uno que nunca en la vida ha predicado. Pero el apóstol Pablo, yo tomo nota y digo, si este hombre, con lo que era espiritualmente, le dice a la iglesia, vosotros sois útiles para mi ministerio, sostenedme por favor. No son mis fuerzas, no son mis capacidades. Cuando Pablo fue a los Corintios le dijo, mira, yo cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no se apoye en palabras humanas, sino en el poder de Dios. Y Pablo dice, no, esto es todos los días, que cuando Dios me dé la oportunidad de servirle, de hablar del evangelio, de aquello a lo que Él me ha mandado y que llevo años viendo la obra, viendo el fruto, viendo el resultado, que yo pueda hacerlo como debo hacerlo. Esta es la realidad de aquel que se mueve en el Espíritu, entiende, conoce, sabe, hermanos, que aquí no es una cuestión de experiencia personal y particular. Esto no es una cuestión de cargos. Él no descansaba en su autoridad como apóstol. Él descansaba en la autoridad que Jesucristo delegó a la iglesia. Por eso le dice, vosotros, muchos de vosotros que ni me conocéis, os pido pedirle a Dios por mi vida, por favor, pedirle a Dios que cuando yo hable, que cuando yo predique, lo haga bien, que el evangelio fluya, que pueda hacerse bien. Y eso, hermanos, nos demuestra una vez más el poder que tiene la intercesión. El poder que tiene la intercesión. Pablo le dice, vosotros tenéis en vosotros la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios, de bendecir a los santos y de bendecir a los que Dios ha dispuesto para la obra del ministerio. Y entonces yo digo, Señor, es que necesito que sigáis intercediendo por mí. ¿Cuántas veces os he dicho, yo quiero que el pastor cuando suba allí fluya, salga fuego, que la palabra derrita la maldad, que el corazón no sé qué, tal? ¿Qué haces tú para que el pastor sea así? Además de criticarle. Porque esto es lo que me ha pasado. Todo el mundo es predicador. Todo el mundo sabe cómo se tiene que predicar, cómo se tiene que pastorear, pero aquí Pablo reconoce que su ministerio dependía de lo que Dios podía hacer como consecuencia de la intercesión. Por eso Pablo pide continuamente que se ore por él. A los colosenses le pide lo mismo. Le dice a los colosenses, os pido que oréis para que me sean abiertas puertas para la predicación del evangelio. Dice, pero ¿cómo? A ver, si este hombre predica. No, él entendía que no era
cualquier cosa donde él quería y como quería, sino que el Espíritu Santo tenía que guiarle. Esta es la diferencia, hermano. Por eso lo que Dios está buscando, como vimos la semana pasada, es gente que quiera ponerse delante de Dios para levantar vallado y para ponerse en la brecha a favor del pueblo. Aquí Pablo matiza más, dice, no solamente del pueblo, sino de los que tenemos la responsabilidad de hacer algo que Dios nos ha encomendado. Os pedimos, hermanos, ayudadnos, ayudadme, eso es lo que decía Pablo, ayudadme para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra. No tenía conocimiento Pablo, anda que no tenía conocimiento. Pero dices que yo necesito que Dios me dé palabra. Por eso predicar no es, hermano, abrir la Biblia, leer un texto y decir, bueno, no, es, Señor, ¿qué quieres decirle a la gente? Porque en definitiva uno no deja de ser una herramienta. Y hoy día puedo estar yo, pero mañana puede estar otro pastor. Y la responsabilidad de la iglesia tiene que seguir siendo la misma. Cuando tenemos a nuestros responsables de discipulado, tú lo puedes ningunear todo lo que quieras. Tú puedes centrarte y ver todos los defectos de tu responsable de discipulado. Y como pasas tiempo con él, incluso hasta te puedes sentir con la libertad de ningunearlo, es decir, de tratarlo como si no fuese nada, negando la realidad de que si Dios lo puso allí es por algo. Y que en lugar de criticarle, de machacarlo, de hundirlo, de cuestionarle, de hacerle la vida imposible, de pasar de él o de ella, Dios está buscando a alguien que levante vallado, que se ponga a la brecha y que empiece a interceder y a clamar. Y en lugar de ponerse enfrente como un contrincante, se le ponga al lado, hombro con hombro, como parte de un mismo ejército que va hacia la misma meta. Eso es lo que Pablo les estaba pidiendo a los efesios. Por eso, Dios sigue buscando intercesores, pero que lo hagan bien, en el espíritu, con perseverancia, pero también con propósito. Con propósito. La pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo es, ¿serás tú uno de estos? ¿Estás tú por la labor? Y aquí es donde yo voy a derribar una cuestión mística. El ministerio de la intercesión es un ministerio de la iglesia. Al igual que el echar fuera demonios no es un ministerio específico para unos cuantos. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que todo aquel que se mueve en esa autoridad, Dios les respalda para hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todos están dispuestos. Que no todos están por la labor de levantarse y de decir, vale, voy a dejar de lado por un momento, por un rato, todo lo que a mí me aqueja, me preocupa a mí, y le voy a pedir al Espíritu Santo que me diga, Espíritu Santo, en realidad, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Ah? Tú puedes hablarle así, ¿para qué estoy? ¿Para qué me has salvado? ¿Para ocupar una silla? ¿Para dar calor un día como hoy? Fíjate, si tuviéramos la mitad, menos calor tendríamos. ¿Para qué estoy, Señor? Y el Señor te dice, mira, yo estoy para mostrar mi gloria a través de tu vida. Porque yo te he hecho real sacerdocio y nación santa, para que tú anuncies las virtudes de aquel, es decir, de mí, dice Dios, que te saque de las tinieblas y te puse en el reino de mi amado Hijo Jesús. Yo te he puesto como referencia, como sal en esta tierra y como luz de este mundo. Pero tú necesitas el pueblo, necesitas el cuerpo, porque nos necesitamos mutuamente. Por eso Dios dice, tienes la oportunidad de ser útil. ¿Cómo? Intercediendo, clamando, dando un paso al frente y diciendo, yo estoy dispuesto a que el Espíritu me use para levantar vallado y para ponerme a la brecha.
Voy a pedir que los hermanos de la alabanza pasen y que nosotros podamos ponernos en pie por un momento. Ya estamos terminando. Porque yo quiero terminar una vez más haciendo una invitación. Una invitación que es para todos. Para todos, para todos. Para todos aquellos que desde luego han rendido su vida al señorío de Jesucristo. Porque ser hijo de Dios no es una cuestión dada por hombre alguno. En el Evangelio de Juan capítulo 1 te dice que esto no es una cuestión que tenga que ver con la voluntad humana. Esto tiene que ver con Dios. Todo aquel que se acerca a Él y le dice: mira, Señor, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis maldades. Yo te he fallado, no sabía tu palabra, de hecho todavía no conozco muchas cosas, pero yo quiero que tú me perdones, que tú me ayudes, que tú me libres de todo aquello que me aleja de ti. Eso es lo que a nosotros es el primer paso que a nosotros nos hace hijos de Dios. Porque Dios, escuchando eso, dice: claro, ¿cómo no te voy a perdonar? Si yo morí en la cruz del Calvario por ti, ¿cómo no te voy a perdonar? Sería una contradicción. Si yo estoy aquí para traerte salvación, para llevar tus cargas, para hacerte libre de tus pecados, claro que estoy aquí. Es más, he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Una vida espiritual que ni te lo imaginas lo que es. Una realidad de moverte en comunión, hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, escuchando su voz, siendo útil en sus manos. Y el Señor dice: pero es que este es el propósito. Y ahí enseguida viene nuestra carne, nuestra mente, y dice: ay, Señor, pero si yo soy muy poquita cosa. Y dice: ahí está el tema. Porque lo más vil y menospreciado yo escojo, para que cuando yo obre a través de su vida no se piense que es por sus medios, por sus méritos, sino que, siendo consciente que no puede hacer nada en sí mismo, cuando ve la gloria mía, lo único que puede hacer es mirar al cielo y decir: Señor, gracias, porque siendo lo más vil y menospreciado de este mundo, tú pusiste tus ojos sobre mí. Uy. Y dado ese paso, viene el Señor y dice: bueno, ahora empieza el trabajo, hijo mío. Ahora empieza el cumplimiento de mi propósito y de mis promesas sobre ti. Te he salvado para que seas bendición. Dios no nos salva para maldición de nadie, ni de nada. Dios nos salva para bendición. Y la forma más directa y permanente de bendición que la iglesia tiene para con el mundo y para con todas las personas que rodean es la intercesión. Pero claro, depende de las decisiones nuestras, pero también depende de cómo usamos esta arma, esta herramienta que Dios nos dio. Entonces, yo quiero hacer una invitación a todos, a todo aquel que diga: yo estoy dispuesto o dispuesta a dar un paso, a ponerme delante del Señor para que el Espíritu Santo de Dios me guíe y me diga: ahora vas a tomar tiempo, te voy a capacitar, te voy a mostrar, te voy a revelar lo que va a venir, lo que va a acontecer. Pero yo necesito que tú seas constante, que no me empieces hoy y me abandones. Eso es lo que el Señor siempre nos pide. Pero en todo, incluso la salvación, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que hizo la oración de fe y ya está. El que llegue hasta el fin, pasando los buenos y los malos momentos. Y que además
podamos levantarnos con propósito y decir, Señor, ahora entiendo que yo puedo bendecir a mi congregación mucho más de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que solamente podía bendecir a mi iglesia cuando tuviera tiempo, y como no tengo tiempo, pues mira, todos tenemos 24 horas al día. Tú puede que trabajes interna. Tú puede que no tengas mucho tiempo, pero donde Dios te puso, tú puedes ser un intercesor o una intercesora y levantar oración y clamor. Señor, bendice al pueblo, bendice a los santos, bendice a aquellos que están debilitados, y el Espíritu Santo guiándote y te pone carga y ora por este, por el otro, y uno dice, pero ¿por qué estoy orando por este? Tú ni te preguntes. Si el Espíritu Santo de Dios te puso carga, ora e intercede. Y además tú puedes decir, ¡wow! Yo voy a ser de los que sostienen los ministerios. Voy a estar intercediendo. A ver, el pastor le falta mogollón. Bueno, ya no lo voy a criticar más. Le voy a pedir a Dios por el pastor. Y vas a tener la oportunidad de levantarte y decir, Señor, tú me estás trabajando a través de este hombre, porque anda que no me pule. Pero también me has dado la oportunidad de interceder por él, para que cuando abra la boca tenga la capacidad de soltar lo que debe soltar. Es más, Señor, te voy a pedir por los de la alabanza. Me da igual la canción que cante, en el coro que cante. Lo que quiero es que cuando ellos abran la boca, la unción de Dios caiga, el poder de Dios se manifieste. Te voy a pedir, Señor, por mi responsable de discipulado. Anda que me está costando aguantarle. De hecho, ya no vengo más los viernes para no verle. Pero, Señor, yo voy a venir y voy a clamar y voy a interceder y me voy a dejar llevar por el poder del Espíritu Santo para levantar vallado alrededor de esta persona que tú la has puesto. Yo no sé por qué, pero tampoco debo saberlo. Es como si yo ahora empezara a preguntar, Señor, ¿y por qué me has traído a estos? ¿Tú te imaginas el pastor diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser pastor de esto? Ponme en una congregación más chula, más altos, más guapos. ¿A que suena feo? Claro. No sabemos por qué. Ni me importa. Yo lo único que sé es que todo aquel que entra por esta puerta y dice, yo quiero quedarme aquí, yo lo tomo como mi responsabilidad, mi esposa, y decimos, amén, venga, si está en orden, todo lo que tenga que ser, queremos ayudarle y bendecirle, porque para eso el Señor nos ha puesto. Y no empezamos a decir, ¿por qué me mandas a este problemático? Mándame gente que no tenga problema, que diezme, gente que tenga ministerios, y me mandas, Señor. Y el Señor dice, hijo mío, ¿a ti qué te importa si el rebaño este es mío? A ti te he puesto para que tú estés allí haciendo lo que yo te he dicho. Así que hazlo bien, porque si no, aquí rapidito tenemos otro pastor. Eso es lo que tú puedes hacer, decir, Señor, aquí estoy, me comprometo. Y esta es la invitación a un compromiso. No compromiso de un día, voy a orar cuando me acuerde, no. Te vas a tener que poner una alarma, te vas a tener que poner, ¿verdad?, unas notitas en la nevera. ¿Por qué en la nevera? Porque es el sitio a donde más vas. En algún momento del día vas a la nevera. ¿Es así o no es así? Hay otros sitios donde ni sabes si existen en la casa o no. Te suena de algo, pero la nevera sabes dónde está, no sabrá muy bien el color, pero sabes lo que hay dentro. Cada vez que vas ahí, abres ¡pum! Bueno, hay una nota en la nevera, una nota dentro de la nevera, donde sea, pero que te recuerde quién eres y para qué estás, quién eres y lo que Dios puede hacer. ¿Quién eres? Y lo que pasó en la cruz del Calvario y lo que Dios quiere hacer con la vida de otros que van a ser el resultado de tu intercesión, directa o indirectamente. Eso es lo que Dios está esperando. Por eso, realmente, estás por la labor de perseverar, de comprometerte, de decirle a Dios, Señor, yo entiendo a lo que tú me has llamado. En primer medida, a ser un intercesor, una intercesora.
El 4 de septiembre empezamos nuestras clases de Escuela de Capacitación. Con el módulo, El Discípulo. Las fechas de inscripción son del 19 al 25 de agosto. Podrás realizar la inscripción por medio de un enlace que será compartido. Para más información, contacta con nosotros a ibdenavarra@gmail.com. En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga.